Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. Vamos a compartir la palabra en el Evangelio de Mateo. No obstante, ahí la van a tener, creo, en el proyector. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículos 29 al 31. Dice así la palabra. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ese es el versículo base que quiero tomar en esta noche. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo se encuentra usted espiritualmente? No quiero que me responda, quiero que se respondan ustedes nomás. ¿Cómo estamos espiritualmente? Aquí hemos leído que Jesús se fue al monte a orar. Y la palabra monte en la Biblia es sinónimo de montaña, y tiene un significado muy relevante la palabra monte, la palabra montaña, porque indica un lugar de oración, indica un lugar de contacto con Dios, indica un lugar de un encuentro con Dios, indica un lugar de revelación de parte del Señor. Eso indica la palabra monte. Y en los evangelios nosotros vamos a encontrar que Jesucristo nunca descendió para ir a orar, sino que las veces que Cristo tenía que orar, Él subió al monte a orar, dicen los evangelios. Para estar a solas con su Padre, siempre subía al monte. Y yo creo que hoy todos y cada uno de nosotros estamos llamados de subir al monte para estar junto a Dios. El Señor es nuestro ejemplo. Yo creo que nosotros necesitamos, que hay momentos en nuestra vida que usted y yo necesitamos subir a la montaña de Dios. Nuestra vida cristiana tiene que ser una constante subida. Para eso nos llamó el Señor. Y les voy a poner un ejemplo. En el diluvio, cuando descendía muchísima agua, los incrédulos, en la medida que llovía, los incrédulos cada vez más se hundían. En cambio, Noé, cuando más agua caía, más alto iba el arca. ¿Qué está diciendo esto? Que la respuesta para nuestros problemas está arriba y no abajo. Por lo tanto, es necesario subir y no quedarnos abajo. Y yo quiero dar 3 razones, 3 tips de por qué no debemos quedarnos abajo. La primera, abajo ya está condenado. La Biblia dice en el libro de Ezequiel que Lucifer, que era el lucero de la mañana, cuando estaba arriba en el monte de Dios, solamente tenía bendiciones. Era el ángel más hermoso, lo más bello que había en el cielo, era Lucifer. Y ahí tenía bendiciones, pero se enorgulleció su corazón
Dios lo lanzó de arriba abajo, lo lanzó de las bendiciones que disfrutaba en el cielo a una pobreza espiritual y allí se transformó en Satanás. Y al ser lanzado desde el monte de Dios hasta abajo, hasta los abismos, se convirtió en el ser más miserable de todos los seres. Y Él quiere que nosotros estemos abajo juntamente con Él, porque ese es el objetivo de Él, que la gente, que los hermanos, que los hijos de Dios estemos abajo. Como Él ha caído, aquí abajo, si ustedes se ponen a mirar, ya no hay más esperanza. No piensa usted en hacer su vida toda la eternidad aquí en la tierra, ya que la Biblia dice que en el cielo arriba vamos a tener calles de oro, mar de cristal, todo eso vamos a tener arriba. Y acá abajo ya solamente lo que encontramos es caos. Por misericordia de Dios nos guarda, nos cuida, pero si usted mira la tierra, el mundo, es un caos. Y yo creo que nosotros no queremos estar acá abajo. Nuestro objetivo es ir arriba, estar con el Señor como iglesia. Yo creo que ese es nuestro objetivo. El salmista dice en el Salmo 121, dijo David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. David sabía que la manera de salvarse era alzar sus ojos a lo más alto, a los montes, al cielo donde estaba el Señor, porque ahí estaba la respuesta que él estaba esperando. Estar abajo es estar en necesidad, es estar en dolor, es estar en esclavitud. Por lo tanto, es necesario que tomemos fuerza espirituales y que nos levantemos de esa condición, si es que estamos abajo espiritualmente, que nos levantemos de esa condición para subir al monte de Dios. Quizás usted diga, ya subí tantas veces, ya estuve tantas veces en la presencia de Dios, no he visto solución, no he visto respuesta, no he visto algo que compense estar en el monte y ya no tengo fuerzas de subir. Tal vez usted cayó en desánimo por eso, tal vez cayó en falta de fe, tal vez cayó en falta de esperanza, porque ora, clama y no hay. ¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 24, versículo 16? Porque 7 veces cae el justo. Eso se refiere, da a entender que en nuestra vida son muchas las caídas, son muchos los desánimos que tenemos que pasar. 7 indica infinidad, pero la palabra dice que 7 veces cae el justo. Pero ¿cómo continúa el versículo? Y vuelve a levantarse. Vuelve a levantarse. Ustedes, yo, somos justificados por la sangre de Cristo. ¿Y cuántas veces caemos espiritualmente? Desanimados. Pero dice la palabra que volvemos a levantarnos. ¿Sabe qué sucede muchas veces? Le digo porque a mí me pasó. Que nosotros subimos al monte para orar, para buscar de Dios, pero nos distraemos por una mosca voló, eso nos distrajo. Y vamos a la presencia de Dios y empezamos a maquinar en nuestra mente problemas, situaciones e inconvenientes. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que no estemos en la presencia de Dios. Y como estamos distraídos, no conseguimos lo que hemos subido a buscar en la presencia de Dios
y entonces nos desanimamos, porque Dios no tuvo participación, el enemigo nos distrajo, y ese lugar, ese tiempo que tendría que haber sido un encuentro con Dios, pasó y nos distrajimos. Y quizás en este momento usted urgentemente necesita subir de una condición espiritual débil. Yo no sé cómo está usted espiritualmente, tal vez esté débil. Y usted urgentemente necesita subir de esa condición espiritual débil a una condición llena de la presencia de Dios, a una condición espiritual lleno de la fuerza que viene de Dios a través del Espíritu Santo para nosotros. Tal vez usted necesita eso. Mire, las grandes victorias espirituales se logran en la vida, en grandes batallas de oración e intimidad con Dios. Ahí vamos a obtener las grandes victorias, en oración y en intimidad con Dios. Yo siempre enseño en Noticias Importantes las prioridades del cristiano, y la primera prioridad es Dios. No el ministerio, eso es otra cosa lo que hacemos para Dios, sino Dios. ¿Cómo conseguimos esa prioridad? Oración y lectura de la palabra de Dios. Después viene lo que hacemos para el Señor, eso es el ministerio. Pero la intimidad, la oración, la palabra de Dios nos va a dar la fuerza que necesitamos. Y cuando usted aprende a subir y no quedarse abajo, su vida va a ser transformada. Porque Dios está en lo alto, no en la tierra. Entonces hay que aprender a subir. Dice Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso dice Colosenses. Ya es tiempo, hermanos, de quitar toda esperanza puesta aquí en las cosas de abajo. Esto no significa que no tenemos que luchar, que no tenemos que esforzarnos, pero no poner nuestra esperanza como que acá está la solución. Porque todo lo que hay en la tierra, dice la palabra, que va a perecer, va a morir. Por eso es necesario que pongamos nuestra atención en las cosas de arriba, porque ahí vamos a tener la vida eterna y eso va a permanecer para siempre. Ese es el primer punto. Abajo ya está condenado. El segundo tips, abajo no hay revelación de Dios. Abajo no hay revelación de Dios. Por eso Dios le mandó a Moisés que estuviera arriba y no abajo. Éxodo 34:2 dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte del Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Lo que quiero rescatar la palabra sube. Dios le pide a Moisés que no se quede abajo, que no se quede abajo con el pueblo, sino que suba a la montaña porque Dios quería hablar con él. Dios podía haberle dado las indicaciones y todas las revelaciones en ese momento que ya estaba hablando con él. ¿Para qué alargar tanto? Él podía hacerlo y ya al toque Moisés podía pasar todas las indicaciones al pueblo. Pero Dios no hizo de esa manera. El Señor quería que Moisés subiera a la cumbre del monte. ¿Por qué? Porque Dios tenía sus razones. Dios quería que Moisés aprendiera a buscar a Dios arriba y no abajo. No abajo. Y hay momentos de nuestra vida que nosotros necesitamos presentarnos delante de Dios arriba y no abajo. Tal vez nos presentamos abajo,
Señor, ora, Señor, esto, te pido por esto, nos cúbrenos. Estamos abajo. Y Dios pide que nos vayamos arriba, a buscar, a interceder, a clamar, a tener palabra, revelación, fuerza, fortaleza. Y eso lo conseguimos arriba, no abajo. Y la Biblia dice que después que Dios se presentó a Moisés con una mayor presencia divina, dice la palabra que Moisés inclinó su cabeza y adoró. Adoró. Adorar es postrarse. Dios se manifestó, su presencia se manifestó. ¿Y qué hizo Moisés? Inclinó su cabeza y adoró a Dios. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte? 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y en el verso 30 dice que el rostro de Moisés resplandecía. ¿Y eso ocurrió dónde? Arriba. No ocurrió abajo. La mayor manifestación de Dios fue arriba. Hay revelación de Dios para nuestra vida en el monte. Hay revelación de Dios para nuestra vida en intimidad con Dios. En el monte es quitado el velo que muchas veces nosotros tenemos para poder ver lo que Dios quiere de mí, para poder conocer cuál es su voluntad para mi vida. Todo eso ocurre en el monte, en la presencia de Dios, arriba. Dios allí en intimidad nos va a revelar lo que Él quiere para nosotros. Moisés y Elías eran hombres de monte, eran hombres de altura. Moisés tuvo que subir 2 veces al monte y fue allí que recibió las tablas de la ley. Y Elías tuvo que irse al monte y en el monte recibió la fuerza a través de un silbido apacible, dice la palabra. Pero ¿dónde estaba Elías? En el monte, buscando. Y de acuerdo, ya vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 10, Pedro tuvo que subir a la azotea para orar. Y fue allí en la azotea donde Dios le reveló una visión a Pedro. Pero fue necesario que Pedro subiera a la azotea, que no se quedara ahí abajo, porque Dios tenía que mostrar algo, tenía una visión para Pedro. Pero ¿dónde estaba esa visión? ¿Dónde tenía que estar Pedro? Tenía que estar arriba, no abajo. Es necesario que aprendamos a subir y no quedarnos abajo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere levantarnos, quiere prosperarnos, quiere avivarnos con su presencia, quiere meternos en el fuego. Pero para que Dios pueda hacer todo eso, nosotros no tenemos que quedarnos abajo, sino subir al monte donde está la presencia de Dios. Y el tercer tip, abajo no se producen los milagros. Nosotros leímos al comenzar Mateo capítulo 15 y yo quiero rescatar que dice el versículo: y subiendo al monte, Jesús se sentó allí. O sea que Jesús subió al monte y se sentó. Y el Señor Jesucristo tenía la costumbre de subir al monte para estar a solas con el Padre, para luego bajar del monte y sanar a los enfermos. Si ustedes miran los evangelios, subía al monte, oraba, estaba con el Padre, bajaba y hacía los milagros. Pero en este pasaje de Mateo, dice que Jesús en esta ocasión no bajó de la montaña para sanar a los enfermos, sino que fue necesario que los enfermos subieran a Él para ser sanos. Esta vez no bajó el Señor, se quedó arriba,
pero los enfermos tenían que subir al monte. ¿Por qué esto? Porque el Señor le quería enseñar una lección, que los milagros no están abajo, sino que los milagros de Jesucristo es el resultado de haber estado arriba y de haber estado en su presencia para que Dios obre el milagro que nosotros necesitamos. Pero tenemos que estar arriba para que el milagro ocurra. Los milagros dependen de cuando se sube primero, no de cuánto se está abajo. Y el monte que subió Jesús, dicen la geografía bíblica de Israel, no conozco todavía, dice que el monte no era tan alto, pero tampoco no era tan bajo. Y había que hacer un esfuerzo. Los enfermos hicieron el esfuerzo, se fueron al monte y hicieron los esfuerzos. Esto quiere decir que los cojos subieron. ¿Les costó? ¿Usted se imagina un cojo subir una altura? A los cojos les costó subir. Los ciegos también subieron, no veían nada, pero ellos subieron a la presencia de Dios. Hicieron el sacrificio, ya que ellos sabían que el milagro estaba por ocurrir arriba y no abajo. Y a veces nosotros estamos enfermos físicamente, espiritualmente, estamos enfermos y no queremos subir porque nos quedamos en esa situación de enfermos y el Señor nos dice: subí con tu enfermedad, vengan a mí si están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Él nos está esperando en el monte y hay veces que nosotros tenemos que subir para que Él actúe en consecuencia. Eso es lo que refleja el pasaje. Cojos, enfermos, ciegos subieron al monte donde estaba el Señor para recibir el milagro que ellos estaban esperando, pero tuvieron que hacer un esfuerzo, tuvieron que poner su parte. Y a veces nosotros no queremos poner nada de nuestra parte. Yo creo que este es un tiempo para estar con nuestro Dios. Y hay que subir al monte. Hay que subir al monte, porque ahí tenemos la respuesta de lo que estamos esperando. Pero ¿sabe qué? Hay una condición para subir al monte. Para subir a estar con la presencia de Dios hay una condición. Y eso dice el Salmo 24, versículos 3 y 4. Ahí va a aparecer, creo, en el proyector. Salmo 24, versículos 3 y 4. Dice la palabra: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Esa es la condición para subir al monte, para subir a la presencia del Señor. El limpio de manos y el puro de corazón. Ese limpio de manos no se refiere a la higiene personal. Ese limpio de manos es una metáfora. Eso está indicando nuestra condición espiritual. Lavados de nuestro pecado por la sangre de Cristo, justificados por Él, por su sangre, el limpio de manos. El Señor nos limpió, nos purificó con su sangre, entonces estamos en condiciones de subir a la presencia de Dios. Y también dice puro de corazón, eso se refiere nuestro corazón preparado para adorar a Dios en el monte. Eso significa el limpio de manos y puro de corazón, lavados del pecado con la sangre de Cristo y preparado nuestro corazón para adorar a Dios. No importa la situación, pero adorar en la presencia, postrarse, llorar, clamar en la presencia de Dios. Esa es la condición para subir al monte, limpio de mano y puro de corazón. En el monte, en la montaña, está la respuesta. Arriba, ahí Dios lo va a levantar
lo va a sanar, lo va a libertar, lo va a santificar, lo va a limpiar, porque Dios está arriba, en las alturas, y de arriba viene su respuesta, no de abajo. Por eso repito lo que dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. La oración, la búsqueda de Dios es arriba, en el monte. Y no se trata solo de lo que yo tenga que decirle a Dios, sino lo que Dios tiene que decirme a mí. De eso se trata. Porque yo puedo orar. No se trata solo de lo que yo le tengo que decir a Dios, sino qué es lo que Dios tiene que decirme a mí, estando yo en el monte delante de su presencia. De eso se trata. ¿Qué tiene Dios para nosotros en este tiempo, en esta búsqueda? ¿Y cómo vamos a saber lo que Él tiene para nosotros si no subimos a su presencia? Es en el monte, orando, donde Dios nos va a dar todas las herramientas necesarias para que al bajar del monte nosotros sepamos qué debemos hacer, sepamos dónde tenemos que ir, sepamos qué tenemos que enfrentar en esta vida, y bajar del monte con la autoridad de Dios, con la presencia de Dios, con la fe puesta en Dios, bajar del monte fortalecidos espiritualmente, bajar con la autoridad que viene de Dios y que le da a sus hijos. Pero hay que ir, subir y estar con Él en su presencia para que esa autoridad venga de parte de Él hacia nuestra vida a través del Espíritu Santo. Subir al monte es atreverse a estar a solas con Dios para saber qué es lo que Él quiere y demanda de mi vida en este tiempo. Y a veces no queremos subir porque no queremos estar a solas con Dios, porque no sabemos qué es lo que nos puede pedir. Entonces directamente me quedo abajo oro, abajo así, pero no profundizar, porque no quiero saber lo que Dios me puede demandar. Sube en este tiempo al monte y escuche lo que Dios tiene para usted, para su vida en este tiempo. Atrévase a subir al monte, que allí va a encontrar refrigerio para su alma. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.